Hola chicos de primero, ¿cómo están?
Deben de complementar un cuadro, pero bueno, eso probablemente lo vamos a trabajar en la sesión de Zoom para más fácil. Tienen que entender, chicos,
el aprendizaje y también de la enseñanza que nos tienen que dar en casa. Una mujer de cajón siempre debe, sobre todo si no sabe en qué momento le va a bajar, siempre debe de llevar papel. Nos vemos la próxima semana.